noticias tiene para acompañarla a usted, señora, a usted, señor, durante estos días terribles que nos ha tocado vivir en esta nuestra generación. Los más chiquititos no se van a acordar mucho. Los que tienen menos de 5 años, quizás brevemente recordarán cuando ya sean más grandecitos, van a pretender que se acuerden de algunos detalles. Y quizás sí, 4 o 5 años a esa edad se empiezan a formar las memorias. Ya los de 7, 8, 9 años ya van a captar ciertas cosas. ¿Qué captarán de esta época? ¿Qué captarán los chiquititos de 7, 8, 9 años? Habría que hablar con ellos. Ya los de 10, 11, 12 obviamente se van a acordar. Los de 15, 16, 17, 18 años obviamente se van a acordar de esto. Y los adultos, dependiendo de nuestra edad, algunos superaremos, otros no superaremos lo que ha pasado. Porque esto nunca ha pasado en nuestro tiempo de vida. La última vez que el mundo pasó algo así fue en 1918. Si alguien nació en 1918, en este momento tiene 102 años. Y es probable que se acuerde algunas cosas. Quizás algo que le contaron porque nació en 1918. Para el 28 tenía 10 años y le estaban contando algo. O sea, no hay ser humano en este momento que tenga memoria de lo que pasó en 1918. No existe. Y esto que nos está pasando es tan único que va a dejar marcada para siempre la memoria de todos los seres humanos que viven en este abril del 2020. De todos. Y quizás, imagínense, ¿cómo habría sido el 18, no? 18, 19. Tomó 1 año y medio en esa época el virus dar la vuelta al mundo. 1 año y medio. Mató alrededor, dicen, los cálculos son, el rango que dan es muy ancho, entre 40 y 100 millones de personas. Mire, entre 40 y 100 millones de personas en ese 1 año y medio. ¿Cómo lo habría tomado la gente en esa época? No había televisión, radio recién estaba empezando, la gente se aglomeraba frente al local de los periódicos. Frente al local de los periódicos en esa época, los periódicos sacaban unos papeles grandes que la gente iba a leer. Mira lo que pasa en Europa, mira lo que pasa allá, mira. La gente se informaba de esa manera. Entonces, yo me imagino que la gente que vivió en el 18, 19, 20, que sobrevivió, quedó traumada con las muertes, porque eso llegó al Perú. Eso llegó al Perú. Hay datos de cómo esa gripe del 18 llegó a Iquitos, llegó a todo el Perú en realidad. ¿Cómo habría quedado esa gente? Y después cuando ya pasó los 20, 1920, 25, 30, 35, 40, la gente se olvidó. Completamente. Se olvidó. Ya la gente en el 50, 60, ya lo del 18 era historia. Ya la gente del 70, 80, 90, ya estábamos en otra, ya televisión, medios sociales, internet en los 90, en los 2000 ya estábamos en otra. Aunque cada vez que aparecía una de estas cosas, el fantasma de la pandemia del 18 aparecía. La Organización Mundial hablaba de que una enfermedad que ellos bautizaron como la enfermedad X iba a aparecer y que iba a doblegar los sistemas de salud del mundo. Bueno, esta es esa enfermedad X. Y mire, nos tocó. Nos tocó. ¿Y cómo saldremos de esta? Por lo pronto, los 2 próximos años van a ser fastidiosísimos.
hasta que no tengamos un remedio efectivo, un medicamento efectivo, hasta que no tengamos una vacuna, sabe que la vida no va a ser igual. Ahora estaba mirando un partido de fútbol en la mañana un ratito, después de tiempo, oiga. El Portugal-Francia, estadio lleno en la cancha de Francia. Y yo decía, ¿cuándo será el día en que vea nuevamente un partido de fútbol con ese tipo de ambiente a estadio lleno? No vaya a ser que a los chiquitos de esta generación les tengamos que contar algún día, ¿no? ¿Tú sabes qué, papito? Había un tiempo en que habían estadios llenos. Cuando Perú se clasificó estadio, no te creo, papá. La gente iba a los estadios. Bueno, eso va a demorar. En este momento no se sabe nada. Ni en el fútbol peruano, ni en el argentino, ni en el europeo, ni en el... Nadie sabe nada. Quizás hasta el próximo año no vamos a tener espectáculos grandes. Pero esa es la pandemia. Y estamos en el día 119. Cuando regresemos vamos a hablar sobre los números en el Perú. Nuestro sistema de salud tan precario, del que todo el mundo se quejaba, pero ningún gobernante hacía nada para fortalecerlo, pues hoy día nos está pasando la cuenta. Regresamos. En Washington, este es su programa de salud dentro de la programación todo sobre el coronavirus que RPP Noticias tiene para usted las 24 horas del día. Empezando desde la mañana, los noticieros, la primera edición de la rotativa del aire, luego tiene ampliación donde se ven todos los aspectos relacionados a la pandemia, con la educación, con la economía, con las regulaciones, con todo lo que tiene que ver la pandemia. Luego programa para la familia, para pensar, que es el programa Encendidos, que usted escucha todos los días también de 10 a 1 de la tarde ahora. Luego hay deportes, la segunda edición de la rotativa. Ahora estamos con salud mental, más noticias, todo para acompañarlo, señor, acompañar a la señora durante todo el día. Gracias por estar con nosotros. Pues mire, los datos nos indican de que el sistema de salud de nuestro país ya está colapsando. Se puede decir que ya ha colapsado. Esto es lo que temíamos. Pero estamos ya pasando la curva. ¿Cuánto durarán estos días? Estamos a lunes 27. Ya se decía que desde la semana pasada estábamos en el ápex, esta semana también. Los casos siguen aumentando. Tenemos un mayor número de muertes. Tenemos un mayor número de hospitalizaciones, de gente en cuidados intensivos, pero los reportes que vienen del interior de nuestro país nos dicen que el sistema de salud, como se esperaba, está colapsando. Colapsó el sistema de salud de China. Colapsó el sistema de salud de Italia. Terrible lo de Italia. Colapsó el sistema de salud en Madrid. Colapsó el sistema de salud de Nueva York. ¿Cómo no va a colapsar el sistema de salud del Perú? Tan precario que venía. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de las quejas que teníamos todo el tiempo? Cuando ustedes nos llamaban a la rotativa, que me quiero operar en el salud y me dan la cita a 3 meses, a 2 meses. La gente haciendo cola. Desde las 5 de la mañana para una atención en consulta externa. Un sistema de salud partido en pedazos. Cada cual a la manera de un señor feudal de esa época tiene su sistema de salud. Los marinos lo tienen, lo de la FAP lo tiene, lo de la policía lo tiene, cada uno tiene, seguro tiene, todos tienen su sistema de salud. Sin un sistema primario fortalecido, postas médicas abandonadas, una población que desconfiaba de las postas médicas, todo era hospital. ¿Se acuerdan los políticos? Todo lo que prometieran hospitales, vamos a construir 3 hospitales. Y la gente, ¡bravo! Ahí está pues, ahí está. Eso es lo que estamos pagando. Menos del 5% del PBI para salud.
cuando otros países tienen 7, 8%. Ahí está. Allí está la consecuencia de todo eso. Esto que estamos viviendo. Y la gran pregunta, señora, es, ¿sacaremos algo positivo de esto? Porque esto va a pasar. Este esfuerzo que usted está haciendo, señora, que usted está haciendo, señor, todo este esfuerzo, ¿sabe qué? Estamos colapsando, obviamente estamos colapsando. Pero ¿se imagina usted cómo hubiera sido el colapso sin el esfuerzo suyo, señor? Sin el esfuerzo suyo, señora, de tener allí a la familia en la casa por 42 días. ¿Se imagina cómo hubiera explotado esto? La gran pregunta nuevamente es, ¿sacaremos algo de esto? ¿Sacarán los gobernantes que vengan alguna lección? ¿A alguien se le ocurrirá desarrollar un sistema primario fuerte? ¿A alguien se le ocurriría de repente modificar la educación médica para sacar más médicos primarios en menor corto tiempo, en menor tiempo? ¿Se imagina? Soñar no cuesta nada. San Juan del Lurigancho, 1,5 millones de habitantes, ¿cierto? Es enorme San Juan del Lurigancho. Y lo único que hablaban allí hasta antes de esto era el hospital de San Juan del Lurigancho, el hospital, todo prometiendo el hospital de San Juan del Lurigancho. ¿Qué tal si a alguien se le ocurre construir en San Juan del Lurigancho 500 postas médicas? 500. Chiquitas, bien equipadas, con personal, con lo mínimo que debe tener una posta médica para que se haga cargo del 85% de las molestias de salud que pueden ser corregidas en un sistema primario, por vecindarios. Soñar no cuesta nada. Qué maravilla sería, ¿no? ¿Sacaremos algo de esto? Que tengamos calles limpias y que cuando pasemos por los basurales de la esquina no nos hagamos a los locos. Cuando estén ahí en los basurales un perro muerto pudriéndose con ese olor. ¡Ay, qué horrible! Perro tan podrido. Cuando tengamos locales públicos con baños limpios, restaurantes con baños limpios, postas médicas, hospitales con baños limpios, con agua, jabón. ¿Sacaremos algo de esta pandemia que nos haga avanzar como país en lo que es salubridad, en lo que es saneamiento? ¿O vamos a volver a lo mismo? Mire, todo este esfuerzo que estamos haciendo, ¿qué está haciendo usted, señora? 42 días en su casa. Y que no vengan con que no ha funcionado. Ay, Dios mío, ¿cómo hubiera sido esto sin el esfuerzo suyo? ¿Cómo hubiera sido esto? ¿Pero sacaremos algo? Ojalá. Y para eso, lo que tenemos que fijarnos es quiénes son los candidatos que se vienen. ¿Tienen una educación básica en salud pública? ¿Entienden? ¿O no? ¿O son como los que han pasado? ¿Mm? Mire la responsabilidad que tenemos por delante. El Sistema Nacional de Salud Pública debe desarrollarse. Y hay mucha gente joven, muchísimos profesionales de la salud jóvenes que les encantaría abrazar carreras de salud pública, de salud primaria, les encantaría. Solamente necesita que un Estado les diseñe un plan en el cual puedan trabajar. Soñar no cuesta nada. En vez de construir un hospital que en poco tiempo se sature
y que en poco tiempo ya tenga colas desde las 5 de la mañana, de repente es mejor construir 100 postas médicas y tener un país más limpio, un país en el que se valore la limpieza y el orden. Ojalá que eso nos deje la pandemia, pero eso no va a caer del cielo. Eso solamente va a caer cuando gobernantes, con afán de mirar el Perú en su desarrollo, lo quieran hacer. Solamente allí. Y esa responsabilidad de elegirlos está en nosotros. Regresamos. La programación, todo sobre el coronavirus que tiene RPP Noticia para usted. Soy el doctor Elmer Huerta en este último lunes de abril. Qué barbaridad, se fue abril, 27 de abril, último lunes de los 4 del mes. Ya el viernes es 1 de mayo. Se ha comunicado que hay 782 fallecimientos en el Perú, de un total de 28.699 casos positivos. Hacemos la regla de 3 simple y eso nos da una tasa de mortalidad del 2.7% para la enfermedad, que como comentábamos antes es una tasa que es baja relativamente, es comparable a la de muchos países europeos, excepto obviamente Italia y España, que tienen más del 10%. Pero nuestro sistema de salud obviamente está ya en su máxima capacidad. Eso es obvio. Usted lo que tiene que hacer, señora, en su casa, es cuidarse porque este es otro asunto, antes de ir a la pausa. Mire, este es otro asunto que yo quisiera, por favor, que usted reflexione. Por favor. Estamos en el día 27 de abril. ¿Ok? Son 42 días de cuarentena. 42, ¿ah? Los casos positivos que se diagnostiquen hoy día, que van a ser cientos, ¿cuándo se contagiaron? ¿Antes o después de la cuarentena? A ver, dígame usted, señora. Le voy a tomar examen, ¿ok? Le doy este dato, igual que en la escuela. Y le doy el dato. Si yo te digo que el periodo de incubación de esta enfermedad es de 14 días, que eso significa que una persona que se infecta desarrolla síntomas en 14 días. Si yo te doy ese dato y yo diagnostico un caso de enfermedad el día de hoy, la pregunta es, ¿cuándo se contagió? Esa sería una pregunta de profesor de escuela, ¿no? Y si usted dice, bueno, si me acaban de decir que el periodo de incubación son 2 semanas, 14 días, y que periodo de incubación significa que pasa el tiempo entre que entra el virus y desarrolla síntomas, y si una persona ha ido a hacerse la prueba y le han hecho la prueba y le ha salido positiva, eso significa entonces que se contagió en las últimas 2 semanas. Pero si hace 42 que estamos de cuarentena, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible que miles de personas se contagien estando en cuarentena? Dígame usted. Y ni siquiera es una cuarentena de 14, ni siquiera de 28, que son 2 periodos de incubación. No, mire, no son eso. Ni siquiera llevan a ser, son 3 cuarentenas. A ver, yo soy malísimo para las matemáticas. 14 multiplicado por 3, ahí está, 42. Hoy día se cumplen 3 periodos de incubación, señora. Mire ese dato, ¿eh? Hoy día, 27 de febrero, se cumplen 3 periodos de incubación de la enfermedad. Y se sigue infectando la gente. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Qué se han infectado durante la cuarentena, pues? ¿Y en dónde? ¿Haciendo qué? Mire, ahí está parte de la respuesta, pues. Por eso tenemos todavía tantos positivos. Porque a pesar que a usted le han obligado, se ha hecho todo, que la policía, la gente sigue saliendo. Ahora obviamente hay que entender también, ¿no? Como ya lo hemos dicho aquí en los programas de RPP Noticias, hay gente que vive día a día, muy de día en día, y estar 42 días sin trabajar es un peso muy grande. Muy grande. Pero
3 periodos de cuarentena, 3 periodos de incubación cumplimos hoy día de estar en cuarentena y siguen los infectados. Vamos a tomar sus llamadas